Una vez, en el pasado no lejano, el reino de los pingüinos prosperaba en el mar de las organizaciones. Los recursos eran abundantes y el negocio era bueno. Habían recorrido un largo camino desde sus tempranos comienzos. Una vez el imperio exclusivo de los pingüinos, el reino se había diversificado cada vez más, a medida que distintas clases de aves habían llegado allí para hacer sus hogares, trabajando duro para ganarse un sitio bajo el sol. Los pingüinos ya veían el talento y las destrezas de estas nuevas aves como algo importante en el futuro de su país. Un día, un halcón joven y brillante llamado Paco llegó a trabajar al reino de los pingüinos. Horacio, el pingüino, lo llevó a pasear orientándolo por el campo y país. Le daba la bienvenida al reino de los pingüinos donde llegaría a trabajar. Horacio lo llevó a la oficina de ventas para que entrara en confianza y aprendiera lo que necesitara para desarrollar sus capacidades. Sin embargo, Paco no estaba muy convencido, ya que su fuerte era la ingeniería. Era allí donde él quería desarrollar sus capacidades, donde él era bueno y daba su más alto potencial. Elena, su supervisora, le dio a conocer su oficina, donde estaría trabajando por los próximos, quién sabe cuánto tiempo. Por otro lado, Horacio el pingüino se dirigía a la sala de juntas para reunirse con los ejecutivos y discutir ciertos problemillas. En el camino se percató de que existía una gran diferencia de pensamientos entre Alfonso gerente pingüino y Alfonso junior pingüino, ya que éste quería desempeñar algo diferente a la gerencia del reino de los pingüinos. Mientras tanto, los altos ejecutivos se preparaban para discutir algo que iba a cambiar por completo el rumbo del reino. Al recibir los últimos informes de producción, era evidente que habían disminuido drásticamente los recursos y resultaba más difícil producir resultados. Necesitaban saber qué estaba ocurriendo en el mar de las organizaciones. Las palomas sin querer escucharon lo que estaba ocurriendo y traían consigo una idea que podía ayudar al rey. Paula la paloma había encontrado la solución, solo quería que Alfonso el gerente le echara un vistazo. Querían que Alfonso el pingüino les diera un poco más de tiempo para poder explicar a fondo de qué se trataba aquella magnífica idea que se les había ocurrido al mirar en internet. Con el tiempo, las cosas empezaron a empeorar en el reino de los pingüinos. La productividad seguía bajando cada vez más y los recursos cada vez eran más escasos. Esto, con el tiempo, asustaba mucho más a Alfonso Junior y Alfonso gerente pingüino. Un día Alfonso gerente pingüino se topó con la idea de las palomas y al no ver más soluciones decidió hacerles caso.
La gran caja por fin había llegado. Para salvar al reino de los pingüinos debían armarla, pero oh sorpresa, había llegado sin instrucciones. Alfonso Gerente Pingüino decidió que era un trabajo para las águilas. Eduardo el Águila llamó a su equipo y haciendo cálculos decidió que deberían hacer algunos planos, verificar ciertas especificaciones, analizar y luego sí obtendrían un resultado. Pero los pingüinos no podían esperar tanto tiempo, necesitaban resultados de inmediato. Entonces decidieron que Elena y su equipo de halcones se hiciera cargo. Confiaban en que ellos solucionarían el problema. Su equipo inmediatamente se acercó a tratar de armar el artefacto, pero no contaban con que todos querían hacer de todo y empezaron a discutir sobre cómo lograrían el objetivo, armar el artefacto. Los halcones no sabían qué estaba sucediendo. Era inapropiada la actitud que estaban teniendo y no fueron los únicos. Las palomas veían que esto no los estaba llevando a la meta propuesta, el armado del artefacto. Alfonso el gerente pingüino veía con decepción aquello que estaba sucediendo. No entendía por qué los halcones no habían podido con dicha tarea. Había puesto toda su confianza en ellos. Tal vez hacían falta unas aves más amables y cooperadoras. Y es allí donde entran los cisnes. Por sus características eran ideales para trabajar en la construcción. Eran capaces de trabajar juntas, pero no estaban progresando. Se dieron cuenta que cedían ante los demás y ninguno se hacía cargo del liderazgo del proyecto. Las palomas tenían en mente una propuesta que lograría cambiar la forma de poder armar el artefacto, pero no eran escuchadas porque las creían insignificantes. Los ejecutivos pingüinos vieron en los loros mentes creativas y creyeron que ellos esta vez armarían el artefacto. Era tan grande su creatividad que vieron más allá de lo que tenían que hacer. Armaron algo que no tenía ninguna función. Nadie lo podía creer. Algo tan simple como armar un artefacto a todas las aves les había quedado grande y decidieron que era el turno de los pingüinos. Era el turno de ellos de tomar el proyecto en sus manos y lograr así tener el artefacto armado para su propósito. Estando allí, vieron que la tarea no era tan simple y sencilla. Hasta llegaron a pensar que les hacía falta piezas para poder armarlo. No sabían por dónde empezar y el dejar las cosas así era su prioridad en esos momentos. Paula la paloma, cansada de que las hicieran menos, alzó la voz y dio su punto de vista. Indicó que en lugar de que cada grupo de aves trabajara por separado, se podría escoger aves que tuvieran buenas ideas sin importar a qué departamento perteneciera. Algunos ven las cosas de distinto modo, no todos son iguales. Y fue así como cada uno aportó su granito de arena. Obtuvieron el resultado que todos estaban esperando. Cada uno puso sus propios y únicos talentos.
y destrezas en la tarea, compartiendo ideas y aprendiendo los unos de los otros. Consideraron a cada ave como un individuo con ideas, experiencias, destrezas y capacidades singulares. Comprendieron que habían estado cegadas por los estereotipos que cada una tenía de la otra, y fue así como lograron navegar en el mar de las organizaciones. Les quedó claro como nunca antes que las apariencias engañan y que las cosas no siempre son lo que parecen. Las aves habían aprendido 3 cosas muy importantes. La primera, no juzgar a nadie por su plumaje. Las buenas ideas a menudo vienen de las fuentes menos probables. Segundo, las aves de distintos plumajes pueden formar una bandada. Cuando las diferencias individuales se valoran y se aprecian, es más probable que el equipo encuentre caminos innovadores y productivos. Y la tercera, lo más importante, siempre debemos guardarnos de encasillarnos unos a otros.